bienvenidos al último video tutorial de pirámides. Bueno, una bipirámide, pero a fin de cuentas se construye con dos pirámides. Seguramente ya están fastidiados de tantas pirámides. Yo también, no se crean. Pero este ya es el último video tutorial referente a pirámides. O bueno, al menos del momento. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo calcular el volumen de las pirámides. El procedimiento es muy similar al que vimos en el video tutorial anterior con el cálculo de las áreas. ¿Por qué? Los datos que a nosotros nos dan, bueno, aquí está un ejemplo de bipirámide, en este caso una bipirámide cuadrangular, porque la supuesta base que los une es un cuadrado. Entonces, los datos que nos dan para calcular el volumen son los mismos que con el área, únicamente nos dan la altura de este lado y la medida de uno de los lados de la supuesta base. Bueno, en el caso de pirámides tradicionales. En el de las truncadas, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, pues nos dan otro dato, pero ahorita nos olvidamos un poquito de eso. Entonces, esta altura, al igual que con como con el área, corresponde a toda la bipirámide, a todo el elemento. Nosotros lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el video tutorial anterior. Una bipirámide se compone de dos pirámides que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dividir esa bipirámide en dos pirámides, una y dos. Como las dos tienen la misma forma y el mismo tamaño, quiere decir que si nosotros calculamos el volumen de una, automáticamente vamos a tener el volumen de la otra. Por ejemplo, supongamos que realizamos cálculos y llegamos a la conclusión de que el volumen de esto es de 50 metros cúbicos. Entonces, como la pirámide de abajo tiene el mismo tamaño y la misma forma que la pirámide de arriba, quiere decir que la de abajo va a tener el mismo valor de volumen. Entonces vamos, por eso les decía, es lo mismo que en el video tutorial anterior. En el anterior nosotros calculábamos el área de la pirámide de arriba y luego lo multiplicábamos por 2 para obtener el área total, ya que ambas tienen el mismo valor de área. Lo mismo va a ocurrir con el volumen. Vamos a calcular el volumen de la de arriba y al multiplicar, como las dos pirámides tienen el mismo volumen, al multiplicarlo por 2 vamos a obtener el volumen de todo el elemento geométrico. Entonces, al igual que con el video tutorial anterior, a nosotros, como les había comentado, nos dan toda la altura. Sin embargo, para calcular el volumen de una pirámide, nosotros necesitamos únicamente una altura. Pero a nosotros no nos dan la altura de una pirámide. Creo que ahí no se ve. Ahí está. No nos dan la altura de una pirámide, nos dan la altura de las dos pirámides. Por eso es que aquí estoy poniendo H mayúscula y ahí H minúscula. Entonces siempre a nosotros nos van a dar la altura de toda la bipirámide. No nos van a, quizá a lo mejor si son buenos, nos dan la altura de una pirámide, pero la mayoría de las veces nos dan de todo el elemento geométrico. Entonces, para calcular el volumen únicamente de una pirámide, nosotros no necesitamos toda la altura, necesitamos solamente la altura de una pirámide. Si se dan cuenta, como les había comentado, la bipirámide se forma de dos pirámides iguales. Entonces, quiere decir que esta altura, si nosotros la dividimos en dos partes iguales, vamos a tener la altura de cada una de las pirámides. Como las dos pirámides tienen la misma forma y el mismo tamaño, quiere decir que las dos van a tener el mismo valor de altura. Y la unión de sus dos alturas nos va a dar la altura de toda la bipirámide. Por ejemplo, supongamos que la altura de las dos pirámides, o bueno, de la bipirámide, de este elemento geométrico, es igual a 30 metros, por decir algo.
Esa es la altura de toda la pirámide, de toda la bipirámide. Como la bipirámide se forma de dos pirámides de la misma forma y el mismo tamaño, esta altura la podemos dividir en dos partes. Y cada pirámide va a tener la mitad, 15 metros y 15 metros. Entonces, si esta altura total la dividimos en dos partes, vamos a obtener la altura de cada una de las dos pirámides. Y el valor de esa altura va a ser el mismo porque las dos pirámides que forman a todo el elemento geométrico van a tener la misma forma y el mismo tamaño. Y si tienen la misma forma y el mismo tamaño, quiere decir que tienen el mismo valor de altura. Entonces, es a lo que me refiero. La altura va a ser igual para las dos pirámides. Y la unión de esas dos alturas nos va a dar la altura de todo el elemento geométrico. Entonces, para poder obtener la altura de una sola pirámide, basta con que la altura total la dividamos en dos partes. Que sería algo así. Altura es igual a... Altura es igual a h sobre 2. Entonces, con esta fórmula, al dividir la altura total en dos partes, en realidad lo que estamos haciendo es dividir esa altura para cada una de las dos pirámides. Y al dividirlo entre dos, quiere decir que la estamos dividiendo en dos valores iguales, porque las dos pirámides tienen el mismo valor de altura. Y bueno, ya si las juntamos, pues nos da la altura total. Entonces, ya con esto, ya podemos calcular el volumen. Ya tenemos la altura únicamente de una pirámide. Y bueno, para calcular el volumen de una sola pirámide, utilizamos la fórmula que hemos visto no sé cuántos videotutoriales. Volumen es igual a área de la base por la altura de la pirámide sobre 3. Y entonces con esta fórmula nosotros vamos a obtener el volumen de una sola pirámide. Pero bueno, nos faltaría calcular el área de la base. Ahí ya depende de la base que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí vamos a considerar que la supuesta base son polígonos regulares. Entonces, el área de la base lo calculamos con la siguiente fórmula. Para polígonos regulares es igual a perímetro por apotema de la base sobre 2. No tenemos ni perímetro ni área de la base. Eso lo podemos calcular como ya habíamos visto en videotutoriales anteriores. Para calcular el perímetro de cualquier polígono regular, utilizamos la siguiente fórmula. Perímetro es igual a n, que es el número de lados de la figura de la base, por L, donde L es la medida de uno de los lados de esa base. Y ahora vamos con el apotema de la base. O sea, si se dan cuenta, todo esto ya lo habíamos hecho en videotutoriales anteriores. Lo único nuevo pues es esto de las alturas, que pues la altura total la dividimos en dos partes para obtener la altura de cada una de las pirámides. Es B por tangente de alfa con azul. De alfa sobre 2. Entonces, para poder calcular el apotema de la base, nosotros tendremos que calcular el valor de B y el valor de alfa. Los calculamos con las siguientes fórmulas. B es igual a L sobre 2, donde L es la medida de uno de los lados de la figura de la base. Y alfa es igual a
80 por n menos 2 sobre n, donde n, como en todas las expresiones, es el número de lados que tiene la figura de la base. Entonces, todo esto ya lo habíamos visto en videos tutoriales anteriores. No sé cuántas veces lo vimos, pero lo vimos en cada video tutorial de volumen, lo estuvimos viendo. Bueno, casi todos. Pero observen, este volumen es únicamente el de la pirámide de arriba. No es el de toda la pirámide, es únicamente el de la pirámide de arriba, porque si se dan cuenta, estamos usando la altura de una sola pirámide. Pero la ventaja es, como les había comentado hace un momento, si ya calculamos el volumen de la pirámide de arriba, como las dos pirámides tienen la misma forma y el mismo tamaño, el volumen de una va a ser el mismo, van a tener el mismo valor que el de la otra. Si por ejemplo para esta nos salieron 30 metros cúbicos, la de abajo, por tener el mismo tamaño y la misma forma, también va a tener 30 metros cúbicos. Y entonces, si se dan cuenta, lo único que tendríamos que hacer para obtener ya el de toda la bipirámide sería, ya fuera sumar dos veces el mismo valor o multiplicarlo por 2. Y entonces, el volumen total es igual a 2 por volumen. Y ya con eso obtenemos el volumen total. Entonces, era lo que les decía de el área. Si se dan cuenta, son los mismos procedimientos. Primero, dependiendo del tipo de pirámide que sea, vamos a calcular el volumen de una. Les digo dependiendo porque, por ejemplo, para una pirámide tradicional se calcula de una diferente manera a una truncada, o hay una pequeña variación con respecto a una estrellada o una oblicua. Pero dependiendo del tipo de pirámide que sea, vamos a calcular el volumen de una. Como ya hemos visto anteriormente, como nosotros sabemos, dependiendo del tipo de pirámide, pues vamos a usar el procedimiento que le corresponda. Y ya que tenemos el volumen de una, lo multiplicamos por 2 para obtener el volumen de las dos pirámides que forman a ese elemento geométrico. Entonces es exactamente lo mismo. Primero el de una, determinamos el volumen de una, y ya después con ese podemos determinar el volumen de todo. Lo mismo que con el área, nada más que bueno, en vez de área va a ser volumen. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos a borrar todo esto y todo esto. Calcular el volumen de una bipirámide cuadrangular que tiene los siguientes datos. Una altura de 70 metros. Uy, sí, es una cosota enorme. Y la medida de uno de sus lados que sea de 10 metros. Entonces vamos a realizar todos estos cálculos. Entonces, primer paso. Nos están dando la altura de toda la bipirámide, pero nosotros queremos la altura únicamente de una pirámide. Lo que hacemos es que la altura total la vamos a dividir en dos partes. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. H es igual a la altura total, 10 sobre 2. Y esto es igual, 70 sobre 2. Y esto es igual a 35 metros. Ya tenemos la altura únicamente de una pirámide. Bueno, vamos a dibujarlo de todos modos. A veces las operaciones son bien fáciles de hacer. Hasta la calculadora puede hacerlas. Lo realmente importante es saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la altura total son 70 metros. Al dividirla en dos partes iguales, estamos encontrando el valor de la altura de cada una de las pirámides que forman el elemento geométrico. 35 metros de esta y 35 metros de la otra pirámide. Es lo que estamos haciendo con esta operación. Esta altura dividirla en dos partes para poder tener la altura de cada una de las pirámides, y la altura va a ser igual puesto que las dos pirámides tienen la misma forma y el mismo tamaño. Básicamente es lo que estamos haciendo con esta operación.
Entonces vamos a borrar esto. Ya tenemos la altura. Ahora ya podemos calcular el volumen. Pero observemos, lo mismo que hemos hecho con otros videotutoriales. Necesitamos calcular el volumen. Checamos los datos que tenemos. ¿Tenemos altura? Sí. ¿Tenemos área de la base? No. Vamos a buscar cómo calcularlo. Cuando nos haga falta un dato, hay que buscar alguna otra fórmula que permita calcularlo. Es esta, área de la base. Perímetro por apotema de la base sobre 2. Verificamos qué tenemos. ¿Tenemos perímetro? No. Pero lo podemos calcular con esta fórmula. Perímetro es igual a n es el número de lados de la supuesta base, que en este caso sería de 4. 4 por L, donde L es la medida de uno de los lados de la base. 10 es igual a 40 metros. Ya tenemos perímetro. Ahora vamos a calcular. ¿No tenemos apotema de base? No. Vamos a calcularlo con esta fórmula. B tangente de alfa sobre 2. Para poder calcular el apotema, necesitamos calcular tanto B como alfa. Entonces vamos a calcularlos. B es igual a L, la medida de la base a la que vamos a calcular del apotema, que en este caso pues solo tenemos una base. Entonces sería la medida del lado de esa base, que es de 10. 10 sobre 2, y eso es igual a 5 metros. Ahora vamos a calcular alfa. Alfa es igual a 180 por n, es el número de lados de la figura de la base. 4 menos 2 sobre 4, y esto es igual a 90 grados. Ya tenemos B y ya tenemos alfa. Ya podemos calcular el apotema de la base. Apotema de la base es igual a B, que nos resultó de 5, por tangente de alfa, que nos resultó 90, sobre 2. Apotema de la base es igual a 5 metros. Ya tenemos perímetro, ya tenemos apotema. Ya podemos calcular ahora sí el área de la supuesta base. Área de la base es igual a perímetro, que nos resultó de 40, por apotema, que nos resultó de 5, sobre 2, y esto es igual a 100 metros cuadrados. Entonces observamos, ya pudimos calcular el apotema de la base, era lo que nos faltaba para el volumen. Ya tenemos área de la base, ya tenemos área de la base y ya tenemos altura. Ya podemos calcular el volumen. Volumen es igual a área de la base, que nos resultó de 100, por la altura, que nos resultó de 35, sobre 3. Y esto es igual, eso lo hacemos con la calculadora. 100 por 35 entre 3, 1166.66. Volumen es igual a 1100, sí, 1166.66 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen, pero de una sola pirámide. Como las dos pirámides tienen la misma forma y el mismo tamaño, quiere decir que esta tiene 1100 y cacho. O sea, la pirámide de arriba tiene este valor y la pirámide de abajo también tiene el mismo valor. Entonces ya para obtener el volumen de toda la bipirámide sería cuestión de multiplicar este valor por 2. Esta multiplicación, ¿qué nos quiere decir?
que 2 veces se está repitiendo el mismo valor de volumen. Y tiene sentido, porque pues las dos pirámides tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por esa razón lo multiplicamos por 2. Es como si hubiéramos separado los volúmenes y al multiplicar por 2 los estuviéramos juntando. Entonces, volumen total es igual a 2 por 1166.66. Realizamos esa operación y el resultado es el siguiente: por 2, 2333.33. 2333.33 metros cúbicos. Y ese es el resultado. Entonces, como ven, no es nada del otro mundo. Son cosas que ya habíamos visto anteriormente. Cálculo del volumen, como ya habíamos visto para las pirámides regulares. Calculamos el volumen, como ya sabemos, de forma natural, sin preocuparnos, de una sola pirámide. Y ese resultado lo multiplicamos por 2 para poder obtener el de todo el elemento geométrico. Nada más que eso sí, a nosotros nos da la altura de toda la pirámide. Pero si nosotros necesitamos calcular el volumen únicamente de una pirámide, necesitamos encontrar la altura de esa pirámide. A nosotros no nos dan la altura de una pirámide, nos dan la altura de las dos. Entonces, para eso, la altura total la dividimos entre las dos pirámides, para saber cuál es la altura que tiene cada una de las pirámides. Entonces, como ven, es la misma idea, porque no es el mismo procedimiento, es la misma idea que vimos con el cálculo del área de pirámides. Nada más que, bueno, en este caso el volumen. Primero, dependiendo del tipo de pirámide que tengamos arriba, vamos a calcular el volumen de una sola, como ya sabemos. O sea, me refiero dependiendo del tipo, porque varía, por ejemplo, si es una pirámide triangular, una pirámide tradicional, una pirámide oblicua, una pirámide trunca, una pirámide estrellada, una pirámide oblicua estrellada, una pirámide oblicua trunca estrellada. Ya que calculamos el volumen dependiendo del tipo de pirámide de la pirámide de arriba, pues basta con que multiplicamos por 2 ese volumen para obtener el de las dos pirámides y así poder obtener el volumen de la bipirámide. Y bueno, las fórmulas pues son las mismas. La n es la que nos indica cuál es la forma de la pirámide, de la base de la pirámide. Al escribir el número de lados que tiene, ya con eso le estamos casi indicando la fórmula. Pues ahora se trata de un pentágono, ahora se trata de un hexágono. Entonces hay que adaptar las fórmulas a pentágono, hexágono. Nada más con poner el número de lados ahí en la n, bueno, donde veamos n, ya con eso las fórmulas las estamos adaptando para el tipo de base. Entonces les voy a dejar un ejercicio para que practiquen las mismas, pero ahora que sea con una n igual a 7. O sea, la base sería de un heptágono, pero de fuera es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué ocurre con las pirámides truncadas. Este es nuestro siguiente y último ejemplo relacionado con las pirámides. Calcular el volumen de una bipirámide trunca que posee estas medidas. Bueno, para empezar, vamos a dejarle los mismos valores. Una pirámide trunca se caracteriza porque tiene dos bases, una base mayor y una base menor. Entonces eso quiere decir que debe de tener un lado para, la medida de uno de los lados de la base mayor. En este caso vamos a dejarle 10, vamos a cambiarle por B mayúscula y vamos a dejarle aquí B minúscula. Tiene que tener la altura completa, que bueno, en este caso ya no es todo esto, sino sería más o menos por acá. Nos dan la altura completa, la medida de uno de los lados de la base mayor, que es la que podríamos decir está adentro, está en el centro, y la medida de uno de los lados de la base menor. Entonces aquí está nuestra, vamos a suponer que nada más es una pirámide. Esta es la base mayor y esta es la base menor. Si se dan cuenta, las tapas
forman parte de la base menor. Entonces esto sería B. Vamos a ponerlo con otro color. Esto sería B minúscula. Y este lado sería B mayúscula. Entonces B mayúscula es la medida de la base, la medida de uno de los lados de la base mayor. Y la B minúscula, la medida de uno de los lados de la base menor. Y bueno, la altura completa. El procedimiento es exactamente el mismo que habíamos visto hace un momento. Primero tenemos que calcular el volumen, considerando que nada más tenemos una pirámide. Nos olvidamos de la de abajo y nada más tomamos como referencia una, la de arriba. Entonces sería casi todo igual. Incluso, por ejemplo, con la altura, observen, la altura que nos dan es de las dos pirámides juntas. Pero nosotros para calcular el volumen necesitamos únicamente la altura de una sola pirámide. Entonces lo que hacemos es que esa altura, para dibujarlo acá, bueno, un intento de pirámide trunca. Ahí está. Entonces lo que hacemos es que esa altura la vamos a dividir en dos partes, porque va a ser la misma para cada una de las pirámides. La dividimos en dos partes iguales porque las dos alturas tienen el mismo valor, la misma medida. Entonces, por ese lado no hay problema. Se sigue aplicando lo mismo. La altura total la dividimos en dos partes para obtener cada una de las alturas de las que se forma la bipirámide. Lo interesante es esto. Esta es la fórmula de volumen de pirámides completas. Sin embargo, aquí la pirámide, como podemos observar, ya no está completa. Son pirámides truncas. Entonces, la única diferencia con respecto al ejemplo de hace un momento es la forma en la que vamos a calcular el volumen de una pirámide. Era lo que les comentaba, que la idea es la misma. Calcular el volumen de una pirámide y ya después la multiplicamos por 2 para obtener el de las dos pirámides. Pero aquí ya depende, el volumen de cada una de las pirámides depende del tipo de pirámide que sea. Entonces, si se trata de una tradicional, pues calculamos el volumen como una pirámide tradicional. Si se trata, por ejemplo, de una trunca, tenemos que usar la fórmula de la pirámide trunca. Si se trata, por ejemplo, de una pirámide estrellada, la metodología que utilizamos para pirámides estrelladas. Si se trata de oblicua, para oblicuas, y así sucesivamente. Lo único que cambia es la forma en la que vamos a calcular el volumen, pero eso ya depende del tipo de pirámide con la que vayamos a trabajar. De ahí en fuera, la idea es la misma. Calculamos el volumen de una pirámide y el resultado lo multiplicamos por 2 para obtener el de las dos pirámides. ¿Dónde dejé el borrador? Entonces, la fórmula que nos permite calcular el volumen de una pirámide trunca es la siguiente. 1/3 de la altura, pero la altura de la pirámide, no de todo el elemento geométrico, por eso le puse H minúscula, por área de la base mayor más área de la base menor, el borrador, más la raíz cuadrada del área de la base mayor por área de la base menor. Con esta fórmula nosotros tenemos que calcular el volumen de esta pirámide. Ahora, si se dan cuenta, tenemos que calcular el área de cada una de las bases. De la base mayor, que vamos a considerar que existe porque ya sabemos que no, y el de la base menor, esas bases sí existen. De ahí afuera calculamos todo como vimos en el video tutorial de pirámides truncas. Exactamente lo mismo. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué vamos a hacer? Nos dan estos datos, altura y la medida de las bases. Bueno, voy a quitar esto para que no nos confundamos. Para facilitar el cálculo, vamos a olvidarnos que tenemos dos pirámides, que nada más se trata de una. Para eso, pues la altura la tenemos que dividir en dos partes, con esta expresión. Ya la dividimos. Observamos qué tipo de pirámide es con la que vamos a trabajar.
En este caso es una pirámide trunca. Utilizamos todos los procedimientos que hayamos visto dependiendo del tipo de pirámide que es. Ya que calculamos el volumen de esa pirámide, dependiendo de su tipo, la multiplicamos por 2. Ya que como la pirámide se forma de dos pirámides que tienen la misma forma y el mismo tamaño, quiere decir que van a tener el mismo volumen. Y el multiplicar por 2 quiere decir que vamos a sumar esos dos volúmenes. Entonces, en esencia es eso. Primero calcular el volumen de una pirámide como ya conocemos dependiendo del tipo, y luego el resultado lo multiplicamos por 2. Entonces vamos a empezar con nuestro ejemplo. Bueno, nada más aquí una pequeña aclaración. Estas fórmulas es para calcular el área de cualquier polígono, siempre y cuando sea regular. Entonces, estas mismas fórmulas nos sirven para calcular el área de la base mayor y de la base menor. Bueno, aquí sería por tema de base mayor y de base menor. Aquí sería base mayor, base menor. La única diferencia es que, dependiendo de la base con la que estemos trabajando, son los datos que vamos a utilizar para esas fórmulas. De ahí fuera es lo mismo. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Pero, si tengan cuidado, si trabajamos con la base mayor, todo lo que vamos a obtener va a ser para la base mayor. Vamos a utilizar datos de la base mayor. Ahora, si queremos calcular el área de la base menor, todo lo que obtengamos aquí va a ser de la base menor. Por lo tanto, vamos a utilizar datos nada más de la base menor. Entonces vamos a empezar con nuestro ejemplo. Calcular el volumen de una pirámide truncada cuadrangular que posee una altura de 70 metros, una base mayor de 10 metros y una base menor de 5. ¿Por qué le puse centímetros? 5 metros. Bueno, entonces era correcto, pero para no hacer conversión de unidades. Entonces, empezamos. Primero tenemos que calcular el valor de su altura, la altura de una sola pirámide. Altura es igual a la altura total de toda la bipirámide entre 2, y eso es igual a 35 metros. Ahí está. Ya tenemos esa altura. Ahora vamos a calcular el volumen. Para calcularlo necesitamos calcular el área de cada una de las bases. No los tenemos, entonces no podemos calcular el volumen. Primero tendremos que calcular el área de cada una de las bases. Vamos a empezar por la base mayor. Todas estas fórmulas son para el área de cualquier polígono. Vamos a empezar con el área de la base mayor. Entonces checamos, ¿tenemos perímetro? No. ¿Tenemos apotemas? Bueno, aquí les voy a poner base mayor o base menor. ¿Tenemos perímetro? No. Podemos calcularlo con esta fórmula. Perímetro de la base mayor, eso es igual a, eso es igual a n, el número de lados de la base, que en este caso dijimos que es una pirámide cuadrangular, sería 4, por L. Aquí es donde les comentaba que tuvieran mucho cuidado. Como estamos trabajando con la base mayor, vamos a tomar datos de la base mayor. Eso quiere decir que esta L va a ser la medida del lado de la base mayor, porque es a la que le queremos calcular su área, que en este caso nos dijeron es de 10. 4 por 10 es igual a 40 metros. Ya tenemos el perímetro, nos falta el apotema. Lo calculamos con esta fórmula, pero para poder calcularlo necesitamos tanto B como alfa. Vamos a calcularlos. Alfa es igual, B es igual, ya me estoy adelantando, no importa el orden, pero más que nada para no confundirnos. B es igual a L sobre 2. Como estamos trabajando con la base mayor, esta L va a ser la medida del lado de la base mayor, que en este caso es de 10 metros. 10 sobre 2 es igual a 5 metros. Ahora vamos con alfa. Alfa es igual a 180 por n, donde n es el número de lados de la base, que en este caso es 4, menos 2 sobre n, que es 4.
apotema va a ser el de la base mayor. Apotema de la base mayor es igual a B, que nos resultó de 5, por tangente de alfa, que nos resultó 90, sobre 2. Y esto es igual a 5 metros. Ya tenemos perímetro, ya tenemos apotema. Entonces ya podemos calcular el área de la base mayor. Área de la base mayor es igual a perímetro, que nos resultó de 90 metros, perdón, 40 metros, por apotema de la base mayor, que nos resultó de 5 sobre 2, y eso es igual a 20, 40 por 5 son 200, entre 2, 100 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la base mayor, de la base, la supuesta base que está en el centro, en medio, que es la que estaría, por así decirlo, uniendo a las dos pirámides. Ya tenemos esta área. Ahora faltaría el área de la base menor. El procedimiento es el mismo, utilizamos las mismas fórmulas, todo. La diferencia es que ahora vamos a utilizar datos de la base menor. Entonces empezamos. Área de la base menor. Perímetro por apotema de la base menor sobre 2. ¿Tenemos perímetro de la base menor? No. ¿Tenemos apotema de la base menor? No. Hay que calcularlos. El perímetro lo calculamos con esta fórmula. Entonces, perímetro de la base menor es igual a n, que es el número de lados de la base, que es 4, por L. Como ahora estamos trabajando con la base menor, vamos a tomar la L, que es la medida de uno de los lados de la base menor, que en este caso es 5. 4 por 5 es igual a 20 metros. Ya tenemos perímetro. Ahora vamos a calcular el apotema de la base menor. Hagan de cuenta que estamos calculando el área de diferentes figuras. Primero calculamos el de la base mayor y ahora volvemos a usar las mismas fórmulas para la base menor. Entonces nos falta el apotema. Para calcular el apotema tenemos que calcular tanto B como alfa. Incluso podría, por ejemplo, aquí agregarle así, más que nada para que no se confunda. B. Esto es igual a L. Como estamos trabajando con la base menor, vamos a tomar la L de la base menor, que es 5. 5 entre 2 es igual a 2.5 metros. Y vamos a calcular alfa. Alfa ya no tenemos que calcularlo, es el mismo valor. ¿Por qué? Porque alfa, recuerden, es la medida de cada uno de los ángulos internos de las figuras con las que estamos trabajando. Si las dos bases tienen diferente tamaño, pero tienen la misma forma, o sea, un cuadrado, quiere decir que van a tener el mismo valor de ángulos internos. Los ángulos nada más dependen de la forma, no dependen del tamaño. Aunque sea un cuadro pequeño aquí o un cuadro así enorme, el valor de su ángulo interno siempre va a ser el mismo, siempre. Entonces, sí, y en las pirámides truncas, las bases siempre van a, a no ser que sea algún otro tipo de pirámide raro, pero bueno, siempre van a tener la misma forma. Entonces, como aquí las dos tienen cuadrados como forma, quiere decir que su ángulo interno va a medir lo mismo. Por eso ya no hay necesidad de que lo volvamos a calcular. Entonces, ya tenemos B y ya tenemos alfa. Alfa, bueno, lo calculamos aquí. Ahora ya podemos calcular el apotema de la base menor. Apotema de la base menor es igual a B, que nos resultó de 2.5, por tangente de alfa, que nos resultó de 90, sobre 2, y eso es igual a 2.5 metros. Ya tenemos apotema de la base menor. Ya tenemos tanto perímetro como apotema. Entonces, ahora sí ya podemos calcular el
la base menor. Área de la base menor es igual a perímetro, que nos resultó de 20, por apotema, que nos resultó de 2.5, sobre el 2, y esto es igual a 25 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la base menor. Ya tenemos las dos áreas, las que nosotros necesitábamos. Entonces ahora ya podemos ocupar la fórmula de volumen. Voy a escribirlo hasta este lado. Volumen es igual a 1/3. La altura nos resultó de 35 por 35, paréntesis, área de la base mayor, que nos resultó de 100, más área de la base menor, que nos resultó de 25, más la raíz cuadrada de la base mayor, bueno, el área de la base mayor por el área de la base menor, 100 por 25. Y esto es igual, bueno, me faltó el paréntesis, ahí está, es igual, aquí voy a hacerlo con la calculadora, 1/3 por 35 por 100 más 25 más 125 raíz, 2041.66 metros cúbicos. Entonces ya hemos calculado el volumen de una pirámide. Todo esto nada más fue para calcular el volumen de una pirámide. Nos faltaría el de la otra. Bueno, el de la otra, el volumen es el mismo porque tiene la misma forma y el mismo tamaño. Ya solo faltaría unir los dos volúmenes para obtener el de toda la pirámide. Y para eso aplicamos esto, en donde el volumen total es la multiplicación de 2 por el volumen de una sola pirámide. Volumen total es igual a 2 por 2041.66, y esto es igual a 2 4083.83 metros cúbicos. Y esto ya sería todo el volumen total de toda la pirámide. Entonces, como ven, bueno, mejor quito los pulmones. Ahí está. El procedimiento es lo mismo que hemos venido haciendo en estos videotutoriales. No importa si es área o volumen, la idea es la misma. Calculamos, dependiendo del tipo de pirámide, el volumen o el área, depende de lo que nos pidan, de una. Y ya después del resultado lo multiplicamos por 2 para obtener el volumen de toda la pirámide. También nada más una aclaración. Esto no creen que se calcula para todas las pirámides, para el área de las bases de todas las pirámides. No, esto nada más es para polígonos, para aquellas pirámides o para aquellos polígonos que sean regulares. Pero por ejemplo, si la base es una estrella, ahí ya tendremos que aplicar otro método, el que vimos por ejemplo en el cálculo de el área de las bases de pirámides estrelladas. O si fuera por ejemplo un polígono irregular, el área de las bases tenemos que buscar cómo calcularlo, quizá con figuras compuestas, con suma o resta de áreas, cosas así. Entonces no se vayan con la finta de que esto es para todas las bases, no, esto es para cuando las bases son polígonos regulares. Ya si son por ejemplo estrellas o algún otro
nosotros tendremos que buscar algún otro método para calcular el área de las bases. Eso en general para todas las pirámides, no solo para estas. Entonces, esto ya es el último video tutorial, ya después de mucho, referente a bipirámides. Ya en los siguientes video tutoriales vamos a empezar con los últimos elementos geométricos, porque si se dan cuenta se clasifican. Existen muchísimos elementos de 3 dimensiones, hay muchísimos que son conocidos. Quizá al final haga un video de los más conocidos, ya no tanto enfocarme, por ejemplo, no sé, esto, lo otro, aquello. No, nada más mencionarlos y mostrar una imagen, algo así. Más que nada, para que no se queden con las dudas de si son todos, no. Son una cantidad enorme. Los más importantes, los básicos, se clasifican en 4 tipos. Los sólidos platónicos, que nosotros ya los habíamos visto, donde están el cubo, el octaedro, bueno, también conocido como el cubo, conocido como hexaedro, el icosaedro, dodecaedro, todos esos. El otro grupo son los prismas, independientemente de las clasificaciones de prismas truncos, prismas oblicuos, prismas rectos, o sea, prismas tal cual. Pirámides, en donde, bueno, igual pirámides en general, no vamos a enfocarnos que en truncas, que en tradicionales, que rectas, que oblicuas, que estrelladas, pirámides y cuerpos redondos. Muchos de los otros, como por ejemplo las bipirámides, ya son elementos compuestos. También por ejemplo están los deltaedros, que es la unión de 2 pirámides más un antiprisma. Esos no los vamos a ver ahorita, porque necesitamos ya conocer trigonometría para conocer los antiprismas. De por sí aquí me vi la necesidad de meter algo de trigonometría, pero eso fue muy básico. No le dije qué es, nada más le dije, bueno, ya después más adelante veremos qué es. Pero por ejemplo en los antiprismas sí necesitamos mucha trigonometría. Ni modo de que les diga, esto es así porque sí. No, así ya necesitaríamos conocer. Entonces, lo importante de las bipirámides, les digo, si nos enfocamos en cada uno de los elementos geométricos de 3 dimensiones, nunca íbamos a acabar. No íbamos, o a lo mejor sí acabábamos, pero ¿cuántos videos me van a salir? De por sí ya cuántos videos nos salieron de pirámides. Imagínense, si nos enfocamos al cálculo de áreas, de volúmenes, de cosas así, de los otros elementos, van a ser infinidad de videotutoriales, no vamos a poder avanzar en otros temas. Entonces, el objetivo de las bipirámides es que realmente vean qué puede ocurrir con otros elementos geométricos. Muchos de los elementos geométricos ya surgen a partir de la unión de elementos básicos, como por ejemplo en este caso las pirámides. Puede ser que también sean elementos que surgen de la unión de un prisma con una pirámide, de 2 prismas, de algún icosaedro con algún prisma y alguna pirámide, cosas así todas raras. Para calcular el área y el volumen, si se dan cuenta, en este caso lo que estamos haciendo es calcular el de cada uno de los elementos y luego los juntamos. En este caso, bueno, como las dos pirámides tienen los mismos valores de área y volumen, pues fácilmente los multiplicamos por 2. Pero suponiendo que fueran diferentes, que por ejemplo este tuviera un volumen de 40, ahorita olviden las unidades, y de 30, lo que tendríamos que hacer sería sumarlas, unir los 2 volúmenes para obtener el volumen total. Entonces algo similar ocurre con todos los demás sólidos que ya no son tan básicos, sino que se pueden generar a partir de la unión de sólidos básicos, como los que hemos visto. Entonces la idea de esto de las bipirámides es que si algún día les dejan calcular el volumen de tal sólido, puedan separarlo en sólidos más simples. Así como por ejemplo, cuando vimos que figuras todas raras las podíamos separar en figuras más simples, por ejemplo, aquí un triángulo, otro triángulo y un rectángulo más o menos. Algo similar ocurre con los volúmenes. Aquí la idea es esta, que esta bipirámide la separamos en 2 pirámides básicas que ya conocemos, y ya con esos elementos básicos pues calculamos el volumen, como ya sabemos, bla 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 bla, y obtenemos el resultado. Lo mismo ocurre con elementos de 3 dimensiones que ya son más complejos. Los podemos separar en elementos más simples y ya con eso poder determinar su volumen. Sin embargo, a pesar de eso, en la naturaleza, bueno, en la vida cotidiana casi
hay sólidos complejos. Si se dan cuenta, cuando queremos calcular volúmenes, por lo general son de cajas, que son rectangulares, de pirámides. Son raras las cajas que tienen forma de pirámide trunca, bueno, de pirámides, cosas así. Entonces también por eso en la escuela luego se enseñan cosas muy básicas, como por ejemplo los prismas y las pirámides. Porque ya en la vida cotidiana es raro querer calcular el volumen de, por ejemplo, una piedra de 3 dimensiones y no se ve que sea forma de pirámide, ni de prisma, ni nada. Entonces como que no es muy común. O sea, el cálculo del volumen se utiliza más que nada para cosas comunes, como por ejemplo cisternas, el tamaño de cajas, el área, más que nada, por ejemplo, si quieren envolver algún regalo, pues la cantidad de papel que van a utilizar para ese regalo, más que nada para eso. Y ya por ejemplo, para elementos así todos deformes, existe otro método. Es un método muchísimo más fácil que todos estos cálculos y tiene que ver con la relación de capacidad y volumen. A lo mejor te dijeron, ¿y eso para qué sirve? Pues lo vamos a aplicar. A partir de la capacidad vamos a determinar el volumen que posee esa roca y es muchísimo más fácil. Entonces cuando veamos así elementos todos raros, podemos utilizar ese método. Luego, por ejemplo, en la vida real no hay elementos así gigantescos que sean raros. A lo mejor una piedra, pero en la naturaleza o cosas así, que no es tan necesario calcular el volumen. Quizás sí para nada más como conocimiento general, pero no tanto para tener una aplicación. Entonces, si tenemos elementos así muy grandes, existen otras metodologías que nos permiten calcular el volumen a partir de una representación más pequeña. A eso se le llama escala. Eso también lo vamos a ver más adelante, ya casi al finalizar geometría. Entonces básicamente, nada más resumiéndoles todo esto, lo importante es saber cómo calcular el volumen de elementos básicos, para que cuando tengamos elementos como estos, los podamos descomponer en esos elementos básicos, calcular volúmenes o áreas y así poder sumarlos para obtener el resultado. Ya cuando queremos elementos más complejos existen otras técnicas e incluso simulaciones por computadora. Y bueno, ya para terminar les voy a dejar este mismo ejercicio, pero ahora donde n es igual a 8, es decir que las bases son octavos. Entonces calcular el volumen de pirámides truncas octagonales que poseen estos datos. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto ya me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.